Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al último capítulo de esta temporada de Sin Excepciones. A lo largo de 16 capítulos hemos hablado de voguing, de menstruación, de violencia obstétrica, de empoderamiento, de fútbol femenino, de muchísimos temas que creo que nos han enseñado mucho, o eso espero, pero que sobre todo nos han mostrado que son temas sobre los cuales no manejamos suficiente información y sobre los que muchas veces nos cuesta hablar. Y eso es raro porque son temas que andan dando vueltas por ahí y que representan la experiencia cotidiana de buena parte de la población mundial. En ese orden de ideas, esta mesa y este estudio se han convertido en un espacio seguro donde podemos hablar abiertamente de ellos para darle espacio a esas experiencias de vida, porque creemos que eso es algo muy importante. Sin embargo, ustedes estarán diciendo, ¿por qué nos está diciendo esto? Pues porque esto tiene que ver con el tema con el que vamos a cerrar la temporada. Hoy vamos a hablar de espacios seguros, de la creación y sostenibilidad de lugares físicos en los que sea posible que todas las personas puedan trabajar, convivir y expresarse abiertamente, sin temer que su identidad de género o sus preferencias sexuales se conviertan en una razón para que su experiencia cotidiana deje de ser plena. ¿Esto qué quiere decir? Que si una mujer sale con sus amigas a un bar, por ejemplo, ese bar sea un lugar tan seguro que ella pueda pasar la noche divirtiéndose sin tener que vigilar su trago, temiendo que alguien le ponga alguna sustancia adentro. O que si la salida fue a bailar y resulta que esta mujer se gana a un borracho que empieza a intimidarla, o a un desconocido sobrio que no sabe respetar los límites, o incluso si el que no sabe de límites es su acompañante y empieza a exhibir comportamientos irrespetuosos o violentos, que ese lugar sea tan seguro para ella que ella y sus amigas puedan pedir ayuda al personal del establecimiento sin temer que éste se convierta en cómplice de una potencial agresión. Hablamos también de la posibilidad de que una pareja homosexual asista a un concierto o a una obra de teatro o a un evento en una plaza pública con la absoluta tranquilidad de poder expresar su afectividad libremente, o que si en esos mismos eventos se encuentra un grupo de mujeres con experiencia de vida trans, al momento de buscar un baño, por ejemplo, el asunto no se convierta en todo un problema. Como suele suceder en este programa, hasta aquí parece que estoy diciendo cosas que en teoría no tendrían por qué ser difíciles de conseguir. Pero todos sabemos que en la práctica cada una de estas cosas pueden convertirse en toda una conquista. Y la cosa puede ser aún más específica. Porque cuando hablamos de tener espacios seguros, hablamos de la posibilidad de que el bus que tomamos para ir a trabajar o a estudiar sea un espacio libre de violencias basadas en género, o que el salón de clases o la oficina no solo sean espacios libres de violencias, sino que además sean espacios donde todo el mundo pueda hablar abiertamente de estas violencias, de cómo funcionan y cómo pueden prevenirse. Hablamos también de que si en todos estos escenarios la cosa se pone difícil, sea posible acceder a círculos de mujeres o círculos de hombres donde la intención de juntarse para compartir experiencias y dudas sin que existan juicios o condenas de por medio permita tener un mayor entendimiento sobre la diversidad de género y las violencias basadas en género, entre otros muchos temas. Me imagino que dentro de cierto grupo de personas vinculadas con los estudios de género o la intención de entender estos asuntos, los espacios seguros no son un tema nuevo. Pero también sé que para muchísimas otras personas esto puede sonar algo así como un as sacado debajo de la manga, un invento que está a medio camino entre las ganas de inventarse cosas y la necesidad real de solucionar problemas reales. Entonces, para darle legitimidad al asunto, les voy a botar algunos datos. El concepto de los espacios seguros se originó en Estados Unidos gracias al movimiento de liberación de las mujeres junto con el movimiento de derechos civiles. Y la idea inicial fue crear espacios donde se tenga licencia para hablar y actuar libremente, donde se pueda crear una fuerza colectiva que genere estrategias de resistencia y donde se puedan concretar búsquedas comunitarias. Los primeros espacios seguros fueron los bares LGBTI y los grupos de sensibilización. En Francia, el asunto se remonta a los años 70, cuando se fundó el movimiento de liberación femenina y se propuso la creación de espacios para liberarse de los aliados políticos que no les dejaban suficiente espacio para expresarse. En Canadá, los espacios seguros son una iniciativa muy popular en las universidades, pero han empezado a ser criticados porque se dice que generan desigualdad. En el Reino Unido,
la proliferación de espacios seguros en las universidades durante el 2015 generó controversia porque quienes los criticaban aseguraban que se estaban usando para limitar la libertad de expresión al fomentar la autocensura de opiniones políticas divergentes. Ahora bien, en Colombia, ¿qué tan comunes son los espacios seguros? ¿Cómo los estamos entendiendo y quiénes los están implementando? Bueno, para contestar estas preguntas y otras inquietudes, hoy tengo dos invitadas que le están metiendo el hombro al tema y que les voy a presentar al regreso. Hoy en Sin Excepciones vamos a hablar de espacios seguros, un concepto que seguramente muchos de ustedes han escuchado mencionar sin tener muy claro de qué se trata, quiénes los están haciendo posibles y cómo funcionan. Para responder estas preguntas y asomarnos a la manera en que se están construyendo espacios seguros aquí en Colombia, nos acompañan dos mujeres ideales. Por un lado, nos acompaña Luisa Uribe. Ella es cofundadora de Pez Alado, un colectivo feminista que abrió espacios para hablar sobre la seguridad y la inclusión en la pista de baile, especialmente para las mujeres y las personas queer. Y desde el 2020 trabaja en dos plataformas que continúan estas discusiones y tienen como objetivo crear espacios más colectivos y horizontales dentro de las comunidades de música electrónica. ECO y Latitudes. Buenas noches, Luisa. Gracias por acompañarnos hoy en Sin Excepciones. Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho estar acá. Qué bueno que sacaste un tiempito para hablar de ese tema porque en verdad fue complicado encontrarte. Por otro lado nos acompaña Mónica Godoy. Ella es antropóloga, magíster en estudios de género y ha estado vinculada con varios procesos en diferentes universidades en torno a los espacios seguros. Buenas noches, Mónica. Gracias por acompañarnos. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo para empezar quiero como aterrizar un poco el tema de los espacios seguros porque lo planteé y luego lo pregunté en redes y me di cuenta que hay como una gran dispersión en torno a lo que es el concepto. Entonces, para aterrizarlo un poco desde la experiencia personal de ustedes, me gustaría saber cómo llegó el tema de los espacios seguros a su vida, porque es una cosa como que está por ahí en el aire y uno se vincula de distintas maneras, es como muy amplio. Pero en el caso de ustedes, ¿cómo llegó el tema a su vida? Si quieres. Bueno, yo trabajaba como docente universitaria y tenía la oportunidad, pues, en contacto con estudiantes, con trabajadoras de las universidades, conversar de las violencias que ellas vivían habitando el espacio de la universidad, como trabajadoras y como estudiantes. O sea, habían tenido episodios de acoso sexual, las trabajadoras de acoso laboral, y la universidad no ofrecía un espacio de bienestar en realidad para poder manifestar ese malestar y esa intimidación que les estaba causando esos ejercicios de violencia. Entonces empezamos, digamos que, a pensar junto con ellas y las colectivas estudiantiles cómo construir en las universidades espacios libres de violencia, ¿sí? Y creo que digamos que la diferencia para entender estos espacios seguros también tiene que ver con la noción de seguridad. ¿Sí? Para nosotras era muy importante no basarla en poner más dispositivos de vigilancia, por ejemplo, vigilantes o vigilantes con perros de seguridad, o que vigilaran las maletas de quien ingresaba a los campus, sino más bien pensar en una seguridad basada en el respeto de los derechos humanos. Pero cuando tú entras en contacto con el concepto espacios seguros, ¿ya existía la noción, o sea, ya habías escuchado de espacios seguros o empezaste a buscar cómo generarlos sin que existiera la noción? No existía, estamos hablando del 2017, hasta ahora se estaba empezando a hablar de los problemas, de este tipo de problemas dentro de las universidades, y hasta ahora se estaba como creando el concepto de cómo llevarlo a diferentes escenarios. Entonces empezamos a buscar qué nos podía servir para pensar el problema. Ok, y para ti, Luisa, ¿cómo ha sido el proceso? Bueno, en mi caso también hubo un acercamiento desde el lado de la universidad. En la universidad hacía parte de procesos feministas en los que nos empezamos a pensar también precisamente como esta situación de acoso y de abuso, sobre todo de profesores hacia estudiantes, pero definitivamente como el acercamiento más profundo ya fue como pues parte activa de los espacios de música electrónica en la ciudad de Bogotá. Empecé a ser pues asistente regular de las fiestas y a darme cuenta de que las fiestas, a pesar de que eran un espacio de liberación y de ocio para nosotras, también eran una constante como seguida de riesgos
a los que nos veíamos enfrentadas todo el tiempo, sobre los que nadie estaba hablando, porque eran cosas que no se tenían en cuenta en esa época. Eso también fue como a partir del 2016, 2017, y empezamos a ver como qué garantías podíamos nosotras exigir dentro de los espacios de fiesta para que no fuera usual que todas fuéramos acosadas a salir a una fiesta, o que dentro de las mismas comunidades de música electrónica hubiera pues una interacción de, pues sí, de acoso y de abuso hacia las personas que hacíamos parte de ahí. Entonces ahí fue el primer acercamiento, precisamente con el colectivo Pesalado, y en Colombia no existía todavía una noción de espacios seguros dentro de los espacios de fiesta. Eso era algo que apenas estaba como empezando a pensar desde afuera, cogimos referentes de otros países y así empezamos a construir esta idea como de, bueno, para que exista un espacio seguro, que bueno, ya con los años hemos visto que es como imposible que exista un espacio 100% seguro, pero lo que vamos a poder es generar unos protocolos de atención y de seguimiento y de formación para que podamos estar en unos espacios de cuidado mucho más pues integrales. Hay una cosa muy interesante que viene a mi mente escuchándolas, y es que por un lado estamos hablando de espacios seguros en la fiesta y espacios seguros en la universidad, y en ambos espacios como que lo que predomina es una inconsciencia sobre la posibilidad de generar un espacio seguro. Es como que es muy extraño porque en la fiesta se asume ya que es insegura. Es como, bueno, voy de fiesta, pues tengo que tomar ciertas precauciones, ni modo. Y en la universidad no se habla ni siquiera tanto de las precauciones, sino como que se invisibiliza completamente la inseguridad que está existiendo. ¿Cómo, en su experiencia, logramos romper esa normalización de la inseguridad? ¿Cómo logramos hacer como un giro mental para decir esto no es normal? No es normal que en la fiesta estés preocupada por ciertas cosas, no es normal que en la universidad estés lidiando con ciertas cosas. ¿Cómo se rompe esa neblina? Hay como una ceguera ahí. ¿Cuáles son las mejores maneras de romper con eso? Yo pienso que hay como una minimización de, por ejemplo, la violencia sexual al interior de las universidades, y eso hace que no se considere grave, que no se considere que tiene efectos, además efectos continuados en la vida de las personas que la experimentan. Entonces creo que una parte como de la sensibilización es darse cuenta de sus efectos. ¿Qué le pasa a un estudiante cuando en primer semestre es acosada sexualmente por su profesor o por un compañero de ella frente a su relación con sus docentes, con los demás docentes? De ahí ¿sí? en adelante. La desconfianza, puede decidir cambiar de carrera, puede abandonar sus estudios. Muchas de ellas incluso empiezan a cambiar sus hábitos de socialización, se vuelven más introvertidas, evitan tener espacios de confianza con sus pares o salir de fiesta con sus compañeros porque se sienten permanentemente necesitadas de protección, porque están en un espacio muy inseguro. Entonces creo que por más que la cultura intenta, digamos, la cultura de tolerancia frente a esta violencia intenta minimizar este tipo de efectos, están allí. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo en que la gente escuche a quienes han vivido esas experiencias, las escuche desde la empatía y entienda que son problemas graves y que nadie, ninguna niña, ningún chico ninguna mujer joven tendría que ir a la universidad a tener que cuidarse o a saltar un campo minado evitando ser víctima de este tipo de ejercicios. O sea, tú vas a estudiar, vas a compartir, vas a socializar, vas a divertirte, no tienes por qué ir pensando qué te pones para que no se te vea o para que no te hagan insinuaciones, etcétera. Sí, no debería como haber tanta predisposición para ir a tener una experiencia que básicamente es de crecimiento, digamos. Exactamente. En la fiesta pasa una cosa que me parece aún más perversa, y es que a la fiesta voy a divertirme. O sea, de entrada voy supuestamente a relajarme, voy a socializar de otra manera, pero como mujeres yo creo que estamos todas ya prediseñadas a ir como con una armadura, con un montón de prevenciones. ¿Cómo rompemos con esa noción ahí en la fiesta? Eso ha sido precisamente una de las dificultades más grandes. Nadie que está de fiesta quiere hablar de las violencias que pasan dentro de la fiesta, porque pues precisamente es un espacio de ocio. Como, ay, qué pereza tener que mencionar que pasa esto, que han habido estos casos de abuso, que hay estos silencios sistemáticos, que las personas que tienen el poder como organizadores dentro de las fiestas han incidido y reincidido en violencias.
Pero para mí la insistencia y para nosotras la insistencia ha sido fundamental durante todo este proceso. Insistir en que esas cosas hay que nombrarlas, hay que seguirlas denunciando para que para que se quite ese velo de normalización que hay con respecto a que entonces si voy a una fiesta me tengo que acomodar a estar expuesta a ser acosada, porque sí, cuando perfectamente podría ser un espacio como completamente transformador de esas dinámicas. En particular las fiestas de música electrónica, por la duración, el tipo de música, la manera en la que se da el baile y demás, pues pueden ser espacios completamente transgresores de lo que puede ser otro tipo de fiesta, ¿no? Entonces es como vemos esa oportunidad, y es una oportunidad que también va anclada pues a la misma historia de la música electrónica, que es algo que nosotras hemos siempre como señalado, como estos han sido espacios de liberación, han estado ligados a momentos políticos de creación de nuevas identidades y demás. No podemos permitir pues que se sigan convirtiendo simplemente en espacios en los que se normaliza la violencia y nadie dice nada al respecto. Entonces creo que la insistencia y seguir teniendo mucha voz con respecto a lo que pasa, como sin cansarse, es la herramienta principal, porque más allá de eso, creo que nada ha funcionado tanto como eso. Estamos hablando de que empezamos estos procesos en el 2017 y en este momento ya la gran mayoría de clubes de música electrónica tienen por lo menos una noción básica de qué es un protocolo de seguridad para sus asistentes. Los promotores independientes de la ciudad también están empezando a pensarse en eso. Por lo menos ya antes de una fiesta tienen un aviso sobre qué actos no se van a tolerar, y nada de eso hubiera pasado si no hubiéramos seguido insistiendo constantemente. Ya luego podremos hablar sobre cómo eso se está convirtiendo como en un lavado de manos sin mucha profundidad, pero por lo menos es un avance muy grande, definitivamente. A eso quiero empezar a escarbar ahí, porque pasan, claro, empieza la iniciativa, empieza una insistencia que es súper clave, ¿no? Como darle, pero también empiezan a haber como unas deformaciones del concepto o unas superficialidades en torno al concepto, y hay como una objeción que he estado yo pues detectando más o menos en lo que he leído, y es como que dicen que estos espacios seguros se vuelven también como espacios excluyentes, porque digamos que la primera reacción es, digamos, si hay una fiesta electrónica donde hay inseguridad, como que una idea básica sería como, no, entonces vamos a una fiesta electrónica donde la DJ sea mujer y solo puedan asistir mujeres, o tener espacios para denunciar el tema en el que solo hay mujeres. Y yo creo que se necesita tener ese momento como de seguridad, pero también hay una crítica a que se quede solo en ese momento de seguridad. ¿Cómo generar un entendimiento sobre la necesidad de ese momento de protección o de exclusividad? Que no es exclusión, pero terminan siendo criticadas como por eso. ¿Cómo girar la mirada sobre eso? Yo pensaría que son fases, ¿sí? O sea, yo creo que sí se necesita, digamos que para pensar cómo podemos proporcionarnos seguridad entre nosotras, un espacio que sea separado al principio para tratar, digamos que de fortalecer esas redes de cuidado mutuo que existen entre las mujeres. Todas estas prácticas que tenemos de ir acompañadas al baño, de si una de nosotras se siente mal, nunca se quede sola, de no permitir que otra vaya a la oficina, por ejemplo, de un profesor que tiene fama de ser acosador sola. Creo que todas esas cosas que hacemos naturalmente se pueden convertir en estrategias colectivas de manera organizada en ese espacio seguro, ¿sí? Porque tenemos los aprendizajes para hacerlo. Y se necesita un espacio, digamos que de fortalecimiento inicial, pero eso tiene que trascender, ¿sí? O sea, no se puede quedar, digamos que en una burbuja de las fiestas donde yo me siento segura con mis amigas y pues todos los varones son potenciales agresores. Creo que ahí los varones también tienen que hacer un trabajo de autocontrol colectivo, ¿sí me hago entender? O sea, ellos tienen que empezar con la reflexión de no se trata, el trabajo no es nuestro, que las mujeres nos cuidemos en esos espacios, sino que ellos no agredan en esos espacios. Entonces, ¿qué pasa si un chico ve que su compañero está siendo demasiado insistente con una chica? Reacciona, dice, por favor, te sientas, te calmas y te doy un vaso de agua, o te vas, o te acompaño a la puerta y te llamo un taxi y te vas, ¿sí? Entonces, creo que ellos también tienen que hacer ese trabajo para que el espacio pueda ser compartido. Entonces, creo que son momentos diferentes de un proceso, ¿sí? Hay que avanzar en que no se queden cápsulas,
por supuesto, pero esas cápsulas a veces son importantes porque es el único espacio donde a veces podemos habitar sin estar teniendo que cuidarnos tanto, ¿sí? Yo creo que también eso de las fases es muy importante. En el caso de los procesos que hemos llevado dentro de la música electrónica, primero hicimos como una fase de diagnóstico, trabajar con asistentes a las fiestas y entender cuáles eran los lugares más seguros o inseguros dentro de un club o dentro de una fiesta. Después de ese diagnóstico pasamos a intentar articularnos con otros colectivos y el proceso durante todos estos años ha sido como fase a fase o paso por paso ir incluyendo a más actores que hacen parte de esto. Entonces al principio éramos una iniciativa muy del público, pero luego ya empezamos a meter a DJs, a productores, a promotores grandes y eso es algo que ahora, digamos, en una parte importante del trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, dentro de Páramo, que es una de las productoras más grandes, pues de los promotores más grandes del país, estamos creando como una articulación con instituciones como pues organizaciones como Échele Cabeza. Entonces es como vamos permeando durante todas esas fases el trabajo que estamos haciendo de diagnóstico inicial y también reconociendo que uno no puede como instalar un espacio seguro, ¿sí? Decir como ahora decreto que este es un espacio seguro. Eso es un proceso constante de transformación. Como cada uno de los espacios, pues voy teniendo en el caso de las fiestas, en los eventos, como cada uno de esos va siendo un aprendizaje para luego en el siguiente evento ver cuáles son otras necesidades que no están siendo escuchadas, qué otras herramientas o qué otros procesos se pueden implementar, pero definitivamente es entender que el espacio seguro, primero, como decía antes, no existe, no es 100% seguro, porque siempre igual van a haber tensiones producto de las desigualdades económicas, de género, etcétera, pero también entender que es un proceso constante y que ese proceso constante sí es algo en lo que podemos estar trabajando todo el tiempo. Por eso ahí hablamos mucho de la insistencia, pero es un tema, como lo estoy viendo, como una onda expansiva, ¿no? Empiezo a trabajar con este grupo, empiezo a ampliar, y lo ideal sería que la última parte de esa onda expansiva sea como la institucionalidad, porque tú estás hablando de vincular a los asistentes, a los DJs, a los productores. En el caso de las universidades, ¿cómo sería ese proceso de vincular cada vez a más personas? Empezamos con los estudiantes, las estudiantes, luego los estudiantes, o ¿cómo se ha ido dando? Yo creo que el movimiento estudiantil, en particular las colectivas feministas, han sido quienes han creado esos espacios de seguridad para las mujeres y para personas LGBTIQ y más, para tener un espacio también donde hablar de sus experiencias de manera confidencial y encontrar un soporte emocional. Eso lo debería estar proporcionando las universidades, pero no lo están haciendo, ese espacio. Y las universidades que crean esos espacios para, dentro de sus rutas de atención a violencia basada en género, aún existe mucha desconfianza. Digamos que estos protocolos de atención, por lo que se han manejado tan mal, no es una desconfianza basada en prejuicios, sino en experiencia. Todavía las y los estudiantes tienen resistencia de acudir a ellos, ¿sí? Entonces no han ganado la legitimidad suficiente para que en realidad proporcionen la seguridad que se necesita. Creo que ahí hay que empezar a cerrar la brecha, es decir, que las instituciones demuestren que son espacios en los cuales se puede confiar, que no va a haber revictimización, que están en un espacio donde van a ser escuchadas, que su palabra va a ser creída y que se va a desarrollar un plan para mitigar la situación de violencia que están viviendo y en esa medida acercar, digamos que al movimiento estudiantil con la institución. Hay universidades que han logrado cerrar esa brecha, otras que están en orillas completamente distintas, están en una franca guerra porque la universidad lo que hace es revictimizar, perseguir, hostigar, incluso a las docentes que apoyan a las víctimas que denuncian violencia. Hay como una estructura más rígida a la cual entrar, digamos, en las universidades. Sí, una estructura de poder muy vertical, una distribución del poder, del prestigio y de los recursos muy desigual entre hombres y mujeres. O sea, son instituciones donde la mayoría del poder está concentrado en los varones y desprecian algunos de estos sectores profundamente la prevención de género, lo consideran ideología de género, lo consideran un atentado contra el orden natural, contra la familia, entonces se resisten
a capacitaciones, a pedagogía, a explicar por qué la violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos. Entonces ahí hay mucho trabajo que hacer de sensibilización, de capacitación, pero también de sanción y de no impunidad. Tendría que haber como injerencia ya como, no sé, del Ministerio de Educación. Así ya, es. como que ya desde más arriba venga como la directriz de lo que debe haber. Así es. Es más, el ministerio sacó a finales del gobierno pasado los lineamientos para que todas las instituciones tuvieran protocolos y rutas de atención para violencia basada en género y violencia sexual, y las universidades tienen plazo hasta enero del próximo año para entregar sus protocolos, que esperamos que no sean letra muerta, ¿no? Un poco lo que decía Luisa, que se comprometen a que esto no vuelva a pasar y que no se va a tolerar, pero que en la práctica siguen encubriendo. Entonces esperamos que haya, digamos que, un compromiso real para llevarlo a la práctica. Que ese es el gran paso siempre, ¿no? Difícil. A nivel de fiesta electrónica, ¿cómo ha sido este proceso de la onda expansiva? De ¿cómo ha funcionado y dónde hay resistencias o dónde hay apoyo? Pues hay mucho apoyo desde que la sistematicidad de los casos se hizo como inevitable de ver, como empiezan esta oleada de scratches y de denuncias públicas que permeaban pues diferentes sectores de este sector cultural, digamos, como que desde DJs hasta promotores grandes, asistentes, todo. Durante el 2019 y principios del 2020 eso fue muy grande, fue una ola de muchísimas denuncias. Esa sistematicidad puso como el problema central en atacar, digamos, eso y evitar que pasara y en prevenirlo. Entonces, en general ha habido una apertura al reconocimiento de las violencias y a cómo poder prevenirlas, pero sigue habiendo también mucha resistencia con respecto a la importancia que tiene la construcción y el establecimiento de un protocolo con un enfoque de género para atención a los asistentes y a las asistentes. ¿Por qué? Porque se considera más importante, obviamente, no sé, sonido, luces, aforo de las personas, dónde se va a hacer, todos los elementos que yo siempre digo como sí, claro, todo eso es muy importante, pero si no hay una estrategia de prevención pueden seguir pasando los casos y simplemente pues como que se convierte en un ciclo que no termina. Entonces ahí hay como una resistencia en entender la importancia que tiene el tema, y también hay una resistencia sobre todo porque esto nos pone una pregunta muy importante sobre quiénes son las personas que están tomando las decisiones y quiénes son los que tienen, digamos, como el poder en un sector cultural independiente. Claro. Y esas son preguntas que son muy difíciles de contestar y son además también como un poco como poner el dedo en la llaga sobre cuáles son los problemas estructurales de estas escenas culturales. Entonces, ahí hay una resistencia también a que este tema implica necesariamente hablar de cómo hay una distribución desigual del poder dentro del mismo sector, también cómo hay una reincidencia constante, porque si unas ciertas figuras pues sí reinciden en esas violencias, nadie está dispuesto a hablar sobre lo que está pasando, porque son las personas que van a decidir como a quién traer, a qué DJ traer, etcétera. Como que eso necesariamente tiene unas conversaciones muy incómodas de por medio y muy violentas y muy revictimizantes, y esas han sido las resistencias más grandes. También creo que hay mucha resistencia en torno a todos los hombres cisgéneros, sobre todo dentro de estas escenas, que no reconocen que necesitan una formación constante sobre el tema y no hacen parte activa de la conversación. Entonces, somos desde las iniciativas de colectivos feministas al interior, de muchas mujeres que nos hemos tomado como la vocería con respecto a esto, pero definitivamente la conversación se está quedando mucho en una sola vía. Entonces, es como nosotras planteando el problema, construyendo juntas las soluciones, pensando en cuáles son los protocolos que se pueden activar, pero nada de eso va a servir si no hay una capacitación constante. Claro. De todas las personas que hacen parte de las escenas de música electrónica, porque acá sí que pensar en espacios, digamos, como solamente de mujeres, por ejemplo, pues no tiene sentido con la realidad, no está conectado con la realidad, porque igual en las fiestas van claro, hombres, mujeres, o sea, mujeres trans, mujeres cisgénero, hombres trans, etcétera. Entonces también es como esa conversación se tiene que dar colectivamente y ellos tienen que hacer parte activa de esa conversación. De acuerdo. Y es como la parte más difícil, ¿no? Lo que tú decías, que no se puede quedar como en una burbuja, como que no se puede quedar como en... o sea, el espacio seguro como que arranca siendo un pequeño espacio seguro, pero lo ideal sería que se volviera como un espacio seguro para todos, todas y todes.
Pensando un poco en los decálogos, en los manuales, en las guías, en los protocolos, que eso es algo que está pasando en todos los sectores o en muchos sectores ahora mismo, ¿cuáles serían como los mínimos básicos que tendría que haber en la universidad y en la fiesta electrónica para que estos sean espacios seguros? ¿Cuáles son los básicos ahí? Bueno, yo creo que hay que apuntarle a construir culturas institucionales o culturas de la fiesta que no toleren la violencia basada en género. Sí, o sea, que cualquier expresión de vulnerar la voluntad de otra persona para obtener favores sexuales sea rechazada de manera contundente por quienes observan ese tipo de comportamiento. Es decir, eso significa la no tolerancia. Y mínimo que haya una ruta muy clara sobre cómo atender a las personas que viven ese tipo de experiencias sin ejercer violencia. En la ruta. En la ruta, porque lo que nosotras encontramos es que a veces resulta mucho más grave para la persona que vivió la experiencia de violencia, la atención que vivió, porque la vulneró más, la humilló, que el mismo hecho victimizante inicial. Entonces creo que mínimo un compromiso muy explícito de que aquí nosotros no vamos a tolerar que acoses, no es no, ¿sí? No es no y siempre es no, y lo que no sea un sí, es decir, un sí explícito, libre, abierto, también es un no. ¿Sí? Si alguien no quiere estar cerca de ti, si alguien evita contestarte, también es un no, ¿sí? Y una ruta muy clara basada en los derechos de las personas que viven estas experiencias. Digamos que en la universidad es más fácil imaginar ese camino, pues en teoría. Como que uno dice, bueno, soy estudiante de tal facultad, la siguiente persona a la que le tengo que contar la situación es tal, esto va a escalar a tal, es como que más clara la ruta. A nivel de fiesta electrónica, ¿cuál es la ruta ahí? Definitivamente no es tan clara la ruta. Hay como un limbo, o sea, me fui de fiesta y ahora ¿a quién acudo? Sí, pero precisamente por eso es que en las conversaciones que hemos empezado desde hace varios años estamos hablando como una responsabilidad colectiva. Entonces, los promotores de los clubes, los socios de los clubes, quienes organizan la fiesta, tienen una responsabilidad de establecer esa ruta. O sea, para mí eso, por ejemplo, ya es un no negociable dentro de los protocolos. Si se va a hablar de que este es un espacio seguro donde no se tolera la discriminación, etcétera, etcétera, ni la violencia, es porque tienen al menos una noción de que si una de las asistentes se acerca, saben a dónde dirigirla. Así sea como llame a la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer. Cualquier cosa de ese tipo. Debería ser una cosa muchísimo más estructurada. Y obviamente el sueño es como que por lo menos a nivel distrital podamos hablar de un protocolo para todas las fiestas que incluya clubes, que incluya, pues obviamente muchas de las fiestas de música electrónica pasan en lugares, no sé, en bodegas o en lugares que se alquilan de un momento y ya, pero que pueda existir un protocolo, pues por lo menos a nivel distrital, una respuesta conjunta y colectiva en la que se reconozca esa responsabilidad colectiva, para que precisamente no haya ese limbo y no haya esas zonas grises. Pero entonces, además de los mínimos que decía Mónica, creo que también en el último tiempo yo he venido pensando que un mínimo deberían ser esas capacitaciones con enfoque de género a todo el personal que trabaja, desde la barra, la seguridad, los lockers, o sea, todas las personas que hacen parte como del ecosistema de la fiesta y que permiten que pase una fiesta, deberían tener una noción básica sobre cómo atender esto y cómo entender, digamos, las violencias de género de una manera diferenciada. Que no se puede tratar de la misma forma un robo dentro del club que el hecho de que a una chica la metan a un baño y abusen de ella. O sea, eso no tiene como un punto de comparación. Y parte importante de la construcción de ese espacio seguro es ese reconocimiento de cómo esas violencias son diferenciadas y cuál es el enfoque que debemos tener. De acuerdo. El tema de la educación en ambos lados es fundamental, como educación en derechos y en ruta, ¿no? Porque puede existir la ruta, pero quien trabaja ahí no sabe de la existencia de la ruta y no sabe cómo aplicar la ruta. En esto de la no tolerancia, hay como una reacción primaria, creo yo, y también creo que es una etapa, pero quiero que ustedes me lo maticen, y es como la cancelación, el despido, que es lo que se espera, digamos, inicialmente, ¿no? Como que si en una universidad hay una denuncia, saquen al profesor, que no haya estímulos como que ascensos y ese tipo de cosas, o que un DJ pues no vuelva a ser invitado. ¿Cómo ven ustedes esta reacción / herramienta para mostrar la no tolerancia? Bueno, yo creo que el término de cancelación cultural está siendo utilizado por un sector reaccionario de la sociedad, no solamente
a nivel nacional, sino a nivel global, para quejarse porque por primera vez están teniendo que asumir las consecuencias de sus acciones. Entonces, son violentos o son violentas o agreden a gente que generalmente está en una posición de poder inferior, y cuando esta gente reacciona y dice no lo vamos a tolerar, entonces me están cancelando. Entonces, ese concepto ha sido utilizado generalmente por gente que está siendo interpelada por sus agresiones, ¿sí? Porque no quieren tener consecuencias, porque nunca han tenido consecuencias. Una parte de lo que nosotras insistimos en las universidades es que debe haber un sistema de consecuencias proporcional, ¿sí? Desde una perspectiva de justicia feminista, en el sentido de que no se solucionan, muchos problemas no se solucionan con la expulsión, ¿sí? O con el despido, ¿sí? Depende de la gravedad de la falta, de la reiteración de ella, de la capacidad de una persona de reconocer que cometió un error y reparar el daño que ocasionó y comprometerse a no volverlo a hacer. Si esas cosas están allí, entonces debe haber una alternativa distinta a una expulsión o a una separación de una comunidad educativa. Pero lo que encontramos es que no hay, digamos que, voluntad de parte de las personas que ejercen este poder, porque son personas que tienen poder, prestigio, recursos para reconocer sus acciones negativas y el impacto que han tenido sobre otras personas. Entonces prefieren lanzarse a decir me están cancelando, y con esto llaman a que se incremente la violencia contra las personas que están viviendo esas consecuencias. Entonces tenemos colectivos estudiantiles perseguidos y denunciados penalmente por injuria y calumnia por docentes. Tenemos a víctimas exiliadas y amenazadas en su seguridad y en su vida por haber denunciado violencia sexual. Entonces, en vez de encontrar una manera de decir, lo siento, me equivoqué, te ofendí, no supe qué era lo que estaba haciendo, no lo vuelvo a hacer, dime cómo reparo esto, encontramos es más violencia. Entonces sí tenemos que abrir un camino distinto, pero viene desde la reflexión que hagan estas personas que están siendo interpeladas. De acuerdo. Yo estaba pensando que también es como la cancelación igual nunca se hace como efectiva. O sea, son muy pocos los hombres agresores dentro de espacios culturales que han perdido trabajos o que han dejado de sonar su música o lo que sea. Eso no pasa. Sí, la cancelación de pronto durante la pandemia funcionó como una herramienta en las redes sociales, porque entonces ya no tenían tantos seguidores, o incluso igual ganaban más seguidores y tenían más voz, lo que sea. O sea, como que yo no soy fan de la cancelación, no me parece que sea una herramienta que realmente nos permita transformar o reparar, porque de ninguna manera lo pone ahí, pero también es como hay mucho escándalo con respecto a eso, pero va uno a ver y las personas que son canceladas igual no están perdiendo espacios. Igual siguen ejerciendo violencias por otros lados, igual siguen teniendo el poder de decidir quién va a tocar y dónde lo va a hacer. Entonces es como, al final de cuentas, eso no está siendo efectivo de ninguna manera, sobre todo porque además está quitando, digamos, como la centralidad de la discusión sobre cuál es la reparación y qué medidas de reparación podemos construir colectivamente. Porque eso es algo en lo que pensamos mucho, como listo, hay un agresor dentro de una fiesta de música electrónica. Si es una persona que lleva años haciendo música y haciendo fiestas, pues no se va a ir, va a seguir ahí. ¿Cómo nos inventamos herramientas de reparación que sean individuales y también colectivas? Porque eso nos está generando un montón de heridas compartidas, de tanto silencio, de tantos abusos que se pasan por alto. ¿Cómo estamos pensando en la reparación? Ahí es donde deberíamos como centrar todos nuestros esfuerzos y mucho menos en la cancelación, que pues es una cosa que, como digo, me parece que no tiene ningún efecto. De pronto es como una ilusión óptica que crean las redes, digamos, como total. La idea de que se está cancelando y que... Bueno, pensando en esto que acaban de decir, se me ocurre que nos está faltando entonces un espacio seguro donde se pueda generar esta reflexión que planteaba Mónica o este paso más concreto de la reparación. ¿Cómo podríamos generar ese espacio seguro? ¿O ya existe? No, yo creo que no existe. Ese espacio donde se pueda producir la reparación, la reflexión, más allá de la cancelación. Yo quiero decir algo. Perdón que me dio un ataque de tos, pero mira, yo quiero
que no quede en la cabeza que los movimientos que están pidiendo una sanción social están cancelando. Porque eso es lo que están diciendo es no puedes seguir impune haciendo esto sin que nadie te reclame. Si tú eres agresivo, ejerces violencia, alguien te va a reclamar. Entonces hazte cargo. Sí, de acuerdo. Entonces ahí no hay una cancelación porque no tienen el poder para cancelar. O sea, la gente trans no tiene el poder de cancelar a una escritora de un medio. Las estudiantes no tienen el poder de cancelar a un docente reconocido en una universidad. Esto es una forma que ellos han tenido de suplantar a las víctimas, ¿sí? Eso me parece importante. Sí, es una estrategia de manipulación emocional para decir no me reclamen, porque si me reclaman me están victimizando y yo soy la víctima real, ¿sí? Entonces ahí hay una estrategia retórica utilizada incluso por gente acusada de violación internacionalmente, Plácido Domingo, otras figuras, digamos que importantes dentro de la escena pública que han utilizado el término de cancelación en ese sentido, ¿sí? Entonces, los movimientos sociales no están cancelando, las feministas no están cancelando, están diciendo hazte cargo de las consecuencias de tus acciones. Sí, entonces no nos dejemos manipular con eso allí, ¿sí? Porque no hay una expulsión de esta gente con poder. Puede haber otras experiencias que sí, ¿no? Entre pares. Aquí hay una cosa, es que creo que el término cancelación lo podemos relativizar para escarbar más a fondo qué es lo que significa realmente ese término, si es una manipulación, si realmente tiene efectos en la vida análoga, no solo en las redes. Pero voy a dejar hasta aquí este segmentico, que está perfecto que pudiéramos ahondar más, pero vamos a pasar ahora a Pregunta el Pajarito, que son las preguntas de las redes, que igual creo que en las preguntas de las redes hay algo de eso para que podamos seguir explorando. ¿Listo? Bueno, entramos a Pregunta el Pajarito, la sección que nos inventamos para que las redes le pregunten a nuestras invitadas. Hoy tengo más que preguntas, reacciones. Esto parece un conversatorio, ¿no? Yo más que una pregunta tengo una opinión. Pero pasa eso, ¿no? Pregunté qué querían preguntar sobre los espacios seguros y en Twitter al menos aparecieron fue más opiniones o reacciones y entonces se las voy a compartir a ustedes y ustedes me la matizan de una manera más seria de lo que podría hacerlo yo. Dice, por ejemplo, este comentario: los espacios seguros pueden ser positivos a modo de principio de contacto y acuerdos de mínimos, pero limita bastante la libertad de expresión. Dependiendo del tema a tratar, es probable quedarse en la superficie sin profundizar demasiado. La palabra que me puede venir a la cabeza es tibieza. Yo intuyo un mal entendimiento del concepto. Sí, claro. Pero no sé si hay alguna cosa válida que agarrar ahí. ¿O no? Yo creo que más bien es como el miedo de ya no podemos decir nada sin que nos digan que somos racistas, misóginos, ya no podemos echar un piropo sin decir que estamos acosando sexualmente. Creo que es un malestar porque les estamos exigiendo que se expresen de una manera menos violenta. Entonces están coartando mi libertad de expresión, ¿no? En realidad, ninguna de esas expresiones de violencia están protegidas por la libertad de expresión. Eso es muy importante. O sea, tú no puedes apelar al derecho a la libertad de expresión para insultar con insultos de transfobia o de homofobia a alguien, ¿sí? O de misoginia a las mujeres. Entonces, es un malestar, digo yo. Es un malestar colectivo que irá pasando en la medida en que vayamos aprendiendo. Como ya se te va a pasar. Sí. Nada más por agregar. Eso es. Aquí hay una medio pregunta. Dice, ¿hablamos de espacios seguros cuando hablamos de la ciudad feminista y el derecho a la ciudad? ¿Cuando hablamos de economía del cuidado? ¿Cuando hablamos de infraestructura segura para mujeres? Sí, definitivamente sí. Y creo que una cosa muy importante y un giro que me ha parecido muy bonito en el discurso es como no solamente estamos hablando del concepto de seguridad, sino que estamos hablando del cuidado y estamos hablando del cuidado colectivo, en el que todas y todos estamos siendo parte activa de cómo un entorno se convierte en un espacio más seguro y con más garantías para quienes hacemos parte de él. Ok. Aquí hay uno que dice, son inventos gringos de lugares donde la gente solo puede tener opiniones higienizadas y políticamente correctas, donde no hay lugar para la incomodidad. Supongo que nacen buscando el respeto por el otro, pero terminan siendo lugares para proyectar moralidades poco realistas. Bueno, este es del equipo de la cancelación cultural.
que piensan que toda reivindicación de derechos humanos es cultura woke. ¿Sí? Entonces que les criminalizan su deseo y que no les dejan expresarse vulnerando a los demás, ¿no? O sea, es de este mismo equipo. ¿Algo que agregar? Cuando precisamente es hablar de espacios seguros es señalar una cantidad de violencias y hablar de incomodidades de las que nadie quiere hablar, ¿no? Como precisamente es todo lo contrario, no se trata de generar un espacio higienizado, sino de que se dejen de normalizar esas violencias que atravesamos todos los días. Sí. Yo diría que de hecho lo que menos hay ahí es higiene, digamos, es como justamente poner sobre la mesa todo lo que no sería lindo de ver. Todo no lo sería... que nadie quiere ver y sobre la que nadie quiere hablar, sí, precisamente. Lo que pasa es que es ponerlo sobre la mesa sin el juicio, sin el señalamiento, ¿o me equivoco? Creo que también es pensar en la redistribución del poder, es decir, si tú estás en una fiesta o estás en la universidad, hay gente que tiene más poder en esos escenarios, pensemos que quienes estemos ahí tengamos poder, todas, todos y todes, ¿sí? Y podamos disfrutar de ese espacio en libertad, ¿sí? Entonces creo que eso causa como un poco de miedo, ¿no? Como perder poder en esos espacios. Claro, pero también creo que lo que genera también incomodidad es que todos seamos conscientes de esa estructura de poder. Es decir, llega a una fiesta con conciencia de las estructuras de poder que hay en esta fiesta. Ten claro cuáles son los niveles de poder acá y cómo interactúan entre ellos, lo mismo en la universidad o en el trabajo, ¿no? Que también es otra área que queríamos abordar hoy, pero se nos queda por fuera. Me preguntan acá si un espacio donde las mujeres pueden ir a amamantar a sus bebés, por ejemplo en un centro comercial, ¿eso es discriminación o es un espacio seguro? Y me lo preguntó una mamá que se sintió muy cómoda amamantando en ese espacio. Mira, yo creo que las mamás pueden amamantar donde quieran, donde se sientan. Es bueno que haya lactarios, donde haya un espacio adecuado para ellas si lo quieren usar, pero si quieren amamantar a su bebé en un restaurante, en una silla del centro comercial, también lo pueden hacer. O sea, es una actividad que no tendría por qué generar molestia o incomodidad y que además toda la gente debería protegerla, ¿no? Sí. Pero digamos, es que lo que pienso es que si una persona, una mamá, se siente más cómoda yendo como a un espacio reservado, privado, pues bien por ella. Pero si hay una que lo está haciendo en público, esto puede generar que le digan, para eso hay un cuarto donde puede ir a hacerlo. Es que ese es el problema. Y además a veces son cuartos súper chiquitos. Yo he visto que ponen, son como si fueran unos me baños. mandaron unas fotos y está repro. Hay algunos de algunos, pero o sea, lo que necesitamos es conciencia de que pues las mamás amamantan donde a los bebés y a las bebés les dé hambre. Claro, ¿sí? claro. Y si les da hambre cerca de un lactario está bien, y si les da hambre cuando están haciendo mercado y ponen a su bebé en su seno, está bien, y nadie tendrá por qué sentirse amenazado con un gesto que es tan natural y pues está amamantando a su bebé. O sea, eso no tendría por qué sorprender a nadie. Pero yo creo que ahí es pasar de la noción de espacio seguro como algo físico a algo que todos proveemos. Exactamente. Eso es la diferencia. Es muy importante, como entenderlo como un proceso, como parte de esas responsabilidades colectivas. No es como, esta mesa es un espacio seguro. Pues sí, probablemente pueda ser un espacio en el que nos sintamos seguras de dar nuestras opiniones en libertad, etcétera, pero si nos movemos del lugar, también ese espacio seguro se mueve con nosotras. No es como tanto un edificio que va a ser listo, ahora este es el palacio pues de la seguridad para las mujeres, no necesariamente. Se construye más entre las interacciones que se dan entre quienes estamos ahí. Claro, y esto entra en todos los debates alrededor del tema, como cuando, por ejemplo, hablan del vagón de Transmilenio para las mujeres. O sea, esto del espacio como un lugar físico y no como algo que cargamos todos adentro, más o menos. Y un cambio en las relaciones. O sea, no podemos seguir con relaciones tan jerárquicas y explotadoras de los demás, sino más bien privilegiar las interconexiones y el cuidado colectivo y mutuo entre nosotras. Entonces sí es una cosa que debemos proveer como sociedad a cada una de las personas que habitan la ciudad o el campo donde estemos. De acuerdo. Voy a cerrar con esta, que es la última que me queda pues por tiempo, hay más pero no alcanzo. Dice, no sé si está en línea con el tema, pero he participado de círculos de mujeres. ¿Los círculos de mujeres entran en la categoría de lugares seguros? Pues que depende del qué tipo de círculo de mujeres sea. Un círculo de mujeres como un espacio
entre amigas para compartir experiencias de violencia y tramitar esas emociones juntas, puede ser perfectamente un espacio seguro. Dependerá de la naturaleza. Pero sí siento, bueno, quiero decir una cosa sobre las últimas posturas que has leído, están como muy categóricas. Como esto es o no es un espacio seguro. No creo que se trate tanto de eso la discusión. Obviamente sí uno puede decir como un espacio que no es seguro es un espacio en el que hay reincidencia de violencias contra las mujeres. Claro, o sea, eso lo podemos establecer. Pero creo que hay que intentar pensar un poco el concepto mucho más amplio del cuidado colectivo y de la responsabilidad, que entrará a decir como si una tienda es un espacio seguro o no. Bueno, no sé, pues eso va a depender como de en qué contexto uno esté pensando esa seguridad. Y yo quiero agregar algo, y es que las luchas antipatriarcales incluyen que no solamente espacios con mujeres son espacios libres de relaciones patriarcales, porque en realidad hombres y mujeres reproducimos relaciones de autoridad patriarcal. Entonces, aunque beneficia más a unos, otras también, buscando beneficios personales, pueden aprovechar esas relaciones de jerarquía. Entonces son otras formas de relacionarnos que no estén basadas en esa autoridad explotadora y violenta. Es como que tenemos que abrir el espacio seguro adentro de cada uno para empezar a reproducirlo afuera colectivamente, que me parece clave. Y como siempre, yo podría seguir andando en esto otras 2 horas, pero ya llegó el final del programa. Les agradezco a las dos por venir, por aportar tanto a la conversación. Creo que eso es súper importante, ¿no? Espacios donde podamos hablar de estas cosas. Y ustedes recuerden que Mesa Capital también tiene podcast. Capital Político analiza semana a semana la vida política de Colombia, Bogotá y el mundo. Busque este y otros podcasts entre las producciones de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de este sistema. Este fue el último capítulo de esta temporada, así que no les digo que nos vemos dentro de 8 días, pero espero volver a vernos. Chao.